Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, estamos otra vez conectados contigo por medio de tu canal de Voces Online Radio y transmitimos el programa Entre Amigos con el doctor Córdoba, un servidor, y estamos transmitiéndote desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tenemos canal de YouTube, que es Doctor Córdoba Entre Amigos. Asimismo nos buscas en Spotify y en Facebook, y en el Facebook Live de Voces Online Radio. Quiero decirte que nos dieron una comunicación que gracias a ti y a tu preferencia, este programa se ha escuchado por medio de Spotify en 12 países. Y tenemos muchos de ustedes que nos han elegido como la preferencia para estar escuchando estos temas. Hoy tengo invitado a un gran amigo, es de la Ciudad de México, estamos conectados por Zoom, al doctor Leopoldo Alejandro Vázquez Estrada. Él es ginecobstetra, está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Él tiene un entrenamiento en biología de la reproducción y aparte es director médico de laboratorios Gideon Richter, que hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que es de desconocimiento para mucha gente, pero de mucho valor para aquellas personas que puedan poder usarlo. Hoy vamos a hablar de anticoncepción transdérmica. Leopoldo, gracias por conectarte, gracias por aceptar la invitación. Estamos contigo y pues te agradezco que tengamos este tema. Al contrario, mi querido Roberto, es un gusto estar con ustedes. Fíjate bien, estamos platicando y estamos hablando sobre lo que es anticoncepción transdérmica. ¿Qué es el parche anticonceptivo? Gracias, Roberto. Mira, sí, como tú lo señalabas, probablemente haya un discreto desconocimiento acerca de métodos anticonceptivos. Afortunadamente, en nuestro país, el programa de planificación familiar desde hace ya muchos años ha logrado grandes éxitos, de tal suerte de que actualmente estamos por abajo de la tasa de reemplazo poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un bono demográfico. Y efectivamente, si tú te das cuenta, las estadísticas actuales en México nos señalan que la gran población o el grueso de la población mexicana es joven. Y esto evidentemente se debe, entre otras cosas, a que hemos podido reducir la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad empleando anticonceptivos. Y actualmente en la anticoncepción moderna nos da una serie de alternativas. Hay que recordar que dentro de la historia natural de la historia, de la anticoncepción en general, la pastilla anticonceptiva, la primera que hubo disponible, de hecho nació en México, hace casi más de 70 años ya. A lo largo de la evolución y desarrollo de diferentes métodos anticonceptivos, se consideró que las mismas hormonas anticonceptivas que utilizamos para procurar anticoncepción a través de la vía oral, las pastillas anticonceptivas, las podemos administrar a través de la piel. Por eso se le denomina anticoncepción transdérmica. Y en ese sentido se ha podido demostrar que efectivamente las hormonas sexuales anticonceptivas las podemos administrar en forma de un parche anticonceptivo, que de hecho ya tenemos en México por lo menos casi 20 años de usarlo. Pero los datos son muy interesantes respecto a las estadísticas que obtenemos a partir de la encuesta nacional de dinámica poblacional, que como tú sabes se realiza cada 4 años. ¿Cada 4 años? La última fue del 2018 y en la cual se señala un dato muy interesante, como tú lo señalabas al inicio de la charla. Cuando tú le preguntas a las pacientes, a las mujeres, no son pacientes, son mujeres sanas, en México, si conocen algún método anticonceptivo, la gran mayoría, más del 90%, te contesta todos los métodos disponibles actualmente. Y desafortunadamente cuando interrogas acerca del conocimiento funcional, ¿y qué quiero decir con ello? Cuando tú ya le dices cómo se emplea, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, solamente el 30% lo conoce. Y no se diga con el parche. Prácticamente esto baja aún más, casi solamente el 20% de las mujeres que conocen el parche o que saben acerca del parche desconocen cómo emplearlo. Y es por ello muy importante
que nosotros como médicos, que somos de primer contacto, incluso siendo especialistas en ginecología y obstetricia, a veces somos los que primeramente vemos a un paciente o a una mujer, debemos darle todo el conocimiento necesario para que ella tome sus decisiones en cuanto al control de su reproducción. Y en consecuencia, el parche anticonceptivo, decía yo, pues fue una novedad en su momento, lo sigue siendo, porque tiene ciertas ventajas sobre las pastillas anticonceptivas, si bien prácticamente tiene la misma eficacia anticonceptiva, estamos hablando de una eficacia anticonceptiva bastante alta, cuando se sabe usar, casi es mayor del 99% la eficacia anticonceptiva. ¿Y a qué me refiero con si sabe usar? Precisamente este desconocimiento que a veces tienen de cómo usarlo. Y por eso debemos de procurar explicarla adecuadamente, como dije. Entonces, Fíjate, te interrumpo tantito. sí, Esto es muy importante que tú mencionas porque el administrar un medicamento por vía transdérmica, o sea, por la piel, viene desde 1890 y tantos. Empezó a especializarse y revisarse cada vez más, ver cómo se iba administrando. Se empezaron a administrar principalmente medicamentos para el dolor, luego para el sistema nervioso, hasta que se llegó a las hormonas. Y es por esto que ahora tenemos esta situación de una anticoncepción por vía transdérmica, ¿no? Que me estás explicando cuál era la función. efectivamente. Y la ventaja que tiene cuando lo comparamos con otros métodos anticonceptivos, específicamente con la pastilla de administración oral cotidiana, es que precisamente el parche nos da una anticoncepción hasta por 7 días, o sea, el parche hay que recambiarlo cada 7 días, contemplando un esquema de 21 días de administración continua, lapso durante el cual nosotros evitamos con el uso del parche la ovulación, y es por ello que nos explicamos que la mujer está adecuadamente protegida de un embarazo no planeado. Entonces, el esquema de aplicación es muy sencillo. Habitualmente se aconseja en aquellas usuarias por primera vez el parche anticonceptivo emplearlo el primer día de la menstruación, es decir, entre más pronto, de acuerdo al ciclo, lo empecemos a administrar, es más su efectividad. Y en consecuencia, es muy sencillo recordar cómo emplearlo. Por ejemplo, si el primer día de la menstruación es un lunes, se aplica el parche y al lunes siguiente se cambia por el siguiente, al lunes siguiente, y así todos los lunes hay un recambio. ¿Qué pasa cuando llegamos al tercer parche y el último lunes de estos 21 días hay un periodo de descanso, lapso durante el cual se presenta una menstruación? Y aquí también hay que ser muy enfáticos, hay que reanudar el siguiente sistema de parches, evidentemente si quieres seguir protegida de embarazo, justamente el mismo lunes, es decir, no hay pierde, es una protección semanal y en consecuencia también es muy cómodo y fácil de recordar. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento dado, y tú lo has vivido de nuestras pacientes, que nos hablan, oye, voy a salir de vacaciones y me toca arreglar, estoy usando el parche, me toca arreglar el día en que voy a estar en el mar, por ejemplo, en la playa. Entonces nosotros incluso podemos usarlo en forma extendida y es uno de los usos que tenemos para controlar el ciclo menstrual de la mujer, protegiéndola también en forma anticonceptiva, o sea, de un embarazo no planeado. Y las características de la menstruación de estas pacientes son más cortas, duran menos y en menos cantidad. Y es otra de las situaciones que comparte el parche con otros métodos anticonceptivos, que disminuimos también la dismenorrea relacionada, o sea, el dolor durante la menstruación, habida cuenta de que se regla menos y hay menor liberación de sustancias que podrían tener consecuencias importantes para el bienestar de la mujer, ¿no? Sí, fíjate, tú hablas sobre la encuesta que se hace, que es el Ensanud, pero se hace una entrevista a gente joven. ¿Cuál sería el perfil para la usuaria del parche anticonceptivo? ¿Solamente gente joven o se extiende a más edad? Sí, aquí hay que ser muy cautos. Evidentemente, la mujer joven, por, por definición, es sana. O sea, habitualmente no hay enfermedades crónicas como sucede ya en edades más avanzadas. En consecuencia, y probablemente lo hablemos un poquito más tarde,
existen criterios médicos para la selección de nuestras pacientes. En términos generales, podemos decir que una mujer entre los 15 hasta los 30 años de edad, que habitualmente son mujeres sanas, que no tienen ningún tipo de patología subyacente, que no fuman, que hacen ejercicio, que conservan su peso, a veces es difícil estar en su peso, prácticamente no tienen ningún tipo de contraindicación para el uso ni del parche ni de ningún otro tipo de anticonceptivos de hormonales. Y vale la pena señalarlos una cosa en este momento. Una de las ventajas que tienen los anticonceptivos hormonales combinados, como el parche anticonceptivo, como las pastillas anticonceptivas, incluso como el anillo vaginal, por ejemplo, es que al ser combinados y que tienen dos hormonas, los hace especialmente o notoriamente diferentes con otro tipo de anticonceptivos de solo progestina. ¿A qué me refiero con ello? Que a veces nuestras pacientes dejan de arreglar usando un método anticonceptivo, por ejemplo, y están preocupadas porque realmente el reglar cada mes, el tener un sangrado mensual, pues las tranquiliza porque es su prueba mensual de no embarazo. En consecuencia, cuando se usan este tipo de métodos que regularizan los ciclos, que sabes que vas a sangrar en ese periodo específico y que este sangrado va a ser prácticamente sin dolor, con menos días de sangrado y con menos cantidad, y bueno, tienes la prueba de que no estás embarazada. Y en consecuencia es otra de las características que podemos señalar en cuanto a ventajas del uso de este tipo de métodos anticonceptivos. Ahora, regresando al tema, evidentemente existen algunas contraindicaciones para el uso del parche, ya lo dijimos, y esto es con base a el tipo de hormonas que contiene un estrógeno, y en consecuencia, aquellas mujeres, por ejemplo, son muy importantes, que tienen predisposición a tromboembolismo venoso, como son mujeres obesas, que pesan más de 90 kilos o con un índice de masa corporal de 30 o más de 30 kilos, probablemente no sean las candidatas ideales para el uso de este método porque, reitero, puede incrementarse su riesgo tromboembólico. ¿Qué es el tromboembolismo venoso? Es la formación de coágulos, sobre todo en las venas de los miembros inferiores. Y en consecuencia, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen insuficiencia venosa, ¿no? Grave, pues también de suyo, de hecho, ya tienen una predisposición a poder desarrollar este tipo de problemas o este tipo de eventos, y en consecuencia también no serían las candidatas apropiadas del método. En términos generales, reitero, una mujer sana, como es habitualmente en este grupo etario, entre los 15 e incluso hasta los 35 años, que hace deporte, que se mantiene en su peso, probablemente sean las candidatas ideales para el uso de este método, habida cuenta de su efectividad y su comodidad de uso. Efectividad, fíjate, acabas de mencionar efectividad. ¿Cuál sería el perfil de seguridad del parche? Pues si estamos hablando de efectividad, tenemos que brindarle a nosotros el conocimiento de la seguridad de anticoncepción a esta mujer. ¿Cuál sería la efectividad? Sí, es correcto. Aquí hay dos racionales. Hay que recordar que los primeros anticonceptivos que tú señalabas, hace ya 70 años prácticamente, tenían dosis sumamente altas de hormonas. Actualmente la tendencia en relación a la anticoncepción hormonal en general es a ir reduciendo dosis, de tal suerte que en este momento tenemos dosis bajas de hormonas en todos los anticonceptivos combinados. Esto ha hecho que el perfil de seguridad sea bastante aceptable. ¿En qué sentido? En que se reduce la posibilidad de eventos adversos severos, ya mencionamos el tromboembolismo venoso es uno de ellos, al reducir la cantidad de hormonas que está recibiendo a partir del método anticonceptivo, pues reducimos este riesgo considerablemente. También reducción de efectos secundarios, el más frecuente la cefalea, aumento de peso, etcétera. Todo esto se reduce evidentemente al ir disminuyendo la dosis. Y en consecuencia, el parche anticonceptivo es un parche que libera baja dosis de hormonas. La otra diferencia que pudiera tener el parche en comparación, por ejemplo, con pastillas anticonceptivas, es que nos da niveles hormonales estables. ¿Qué particular tiene esto? O cómo se aplica en la piel y a partir del sitio de aplicación es de donde se difunde hacia la circulación sanguínea las hormonas para que cumplan su labor anticonceptiva, se mantienen niveles estables. Y reitero, ¿cuál es la consecuencia clínica, por ejemplo?
hay un problema muy frecuente también, pero que a veces lo soslayamos incluso los mismos médicos, que es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual, donde conocer todos ustedes, porque durante la segunda fase del ciclo, por ejemplo, la mujer se siente más irritable, más sensible, más voluble, inclusive, por eso decimos que no hay que entenderlas, hay que amarlas nada más, porque a veces es complicado. Y esta afección que afecta tanto desde el punto de vista físico y sobre todo psicológico en la mujer es bastante importante. Y a veces este síndrome puede ser muy severo, de tal suerte que incluso está contemplado dentro de la clasificación de enfermedades mentales como trastorno disfórico premenstrual. De tal suerte que el uso de este tipo de anticonceptivos a veces incluso lo podemos utilizar como un uso no anticonceptivo para el manejo de este tipo de problemas, habida cuenta, reitero, de que este fenómeno que hemos descrito se debe a este desbalance hormonal. En consecuencia, al tener una estabilidad hormonal a partir de la liberación hormonal del parche, podemos ver mejorías muy concretas respecto a este problema. Y por otro lado, evidentemente también al mantener niveles estables de las hormonas a lo largo del ciclo, vamos a tener menos efectos secundarios como las que hemos comentado. Fíjate qué bueno que mencionas esto, porque la administración es una administración diaria, continua, por vía transdérmica, que se va liberando la sustancia. Y en cambio, con otros métodos anticonceptivos, pues debes de tener siempre la presencia de que debes de tenerlo presente. Por ejemplo, la pastilla, estarla tomando, que sea a la misma hora, que no se te olvide. Y se menciona que al 25% de las pacientes olvidan por lo menos el tomar una pastilla en un ciclo. Y el 35% de las pacientes se menciona que pueden llegar a perder la toma 2 o 3 pastillas en el ciclo. Entonces, esto viene causando ciertas irregularidades en el ciclo menstrual de la mujer, en la administración continua de la dosis, y con esto, pues, se traería algunos cambios. No así con el parche, que empieza a tener una dosificación completa, continua, diaria, sin tener cambios en la administración. Y para esto hace 3 efectos importantes, que son los anticonceptivos. Inhiben la ovulación, disminuyen el crecimiento del endometrio, por eso la mejora en el sangrado, que es más corto, y resecan un poquito el flujo del cervix, o sea, hacen más reseco el flujo. Este es el método anticonceptivo. ¿Cuáles son las ventajas no anticonceptivas de un parche? Claro, sí, lo que acaba de mencionar es muy importante, es el mecanismo de acción. Y quisiera también puntualizar lo que tú señalabas en cuanto a la olvida de toma de pastillas anticonceptivas. No solo la repercusión en cuanto a irregularidades menstruales, sino la posibilidad de falla del método. Sabemos que, claro, depende del momento en que se le olvida la pastilla, pero si lo haces, sobre todo en los primeros días de uso, esto nos puede propiciar un escape ovulatorio, como tú lo señalabas, a tener que tomarla cotidianamente. En cambio, el parche, como está aplicado y mantener la cantidad de hormonas necesarias para evitar el embarazo, esto disminuye la posibilidad de falla, como sucede con el anticonceptivo. De hecho, en un par de estudios en el que se compara anticonceptivos contra parche, se ve una discreta, no significativa, pero discreta diferencia en cuanto a la mayor eficacia del parche, explicada por esta razón. Ahora, ¿cómo podemos? Ya hemos hablado de algunos usos no anticonceptivos, o sea, ¿Sí? el síndrome premenstrual es uno de ellos, el otro la dismenorrea, por ejemplo, y dismenorrea es dolor durante la menstruación. Y a veces, y yo recuerdo mucho, yo soy un médico del siglo pasado, del siglo XX, mis maestros, recuerdo cómo le decían a sus pacientes que se quejaban de dolor durante la menstruación, ¿no? Pues ni modo, mamacita, naciste mujer y pues así Dios quiso que pagaras tu pecado original. Lamentablemente, lamentablemente. Y esto, lógicamente, tenemos que cambiar esa mentalidad. Afortunadamente, creo que actualmente ya nadie piensa en ese sentido, pero recordar que la dismenorrea puede tener un origen muy grave, muy severo, como es la endometriosis. La endometriosis se puede manifestar como dismenorrea primaria, pero habitualmente como dismenorrea secundaria. ¿Qué quiero decir con ello?
que la mujer en sus primeros ciclos no le duele y de repente empieza a dolerle y este dolor va en progresión. Desafortunadamente la endometriosis es una enfermedad que no vemos, por eso la soslayamos a veces, o se nos pasa desapercibida, porque la única forma de diagnosticarla es hacer una laparoscopía. Implica costos, implica tiempo de recuperación para nuestra paciente, etcétera. Y desafortunadamente no contamos en este momento con un método no invasivo, quiero decir, preciso, que nos señale la presencia de la enfermedad. Tenemos que hacer una laparoscopia a veces. Pero en cambio, nosotros incluso, y esto está contemplado en todas las guías de práctica clínica, podemos dar un tratamiento bajo un diagnóstico de sospecha. En consecuencia, el parche anticonceptivo es una muy buena opción para el control tanto de la dismenorrea de origen no endometrioso, que no sea secundaria a una endometriosis, que sabemos que es por la liberación, reitero, de prostalagninas, de citoquinas álgicas que producen, que median ese dolor durante la menstruación, pero también relacionado con endometriosis. Y en cualquiera de estas situaciones, el parche anticonceptivo, al disminuir, como tú lo has señalado certeramente, la proliferación del endometrio, va a traer como resultado un alivio inmediato de este dolor. Y en el caso de los procesos endometriósicos, incluso podemos utilizar el parche en forma extensa, es decir, en lugar de descansar cada mes, lo podemos dar en forma continua hasta por 4 meses. De esta forma, la paciente hace amenorrea y esta amenorrea es adecuada para el manejo de la endometriosis porque tenemos apagado, por así decirlo, la actividad de la endometriosis. Y entonces hay algunos estudios que nos señalan que esta también es una muy buena alternativa para el control de este tipo de enfermedades. Otra situación, por ejemplo, cuando enfrentamos, y que es muy frecuente que llega la mamá con la chica adolescente a la consulta y nos dice, doctor, es que mi hija regla chueco. Es decir, regla cada 2 meses, regla cada 3 meses, o regla muy seguido, ¿no? Las irregularidades menstruales propias de la pubertad. Primero tenemos que explicarle tanto a la paciente como a la mamá que este es un fenómeno completamente normal y se debe a la inmadurez del eje hipotálamo hipofisovario. Y habitualmente la gran mayoría de todos nosotros usamos anticonceptivos hormonales para regularizar el ciclo. ¿Qué es lo que sucede? Y que tú también lo señalabas. Es que no me dé pastillas porque se me van a olvidar. O no le dé pastillas porque se me van a olvidar. Pues puede usar un parche anticonceptivo, reitero, que le va a propiciar regularidad del ciclo sin que tenga que tomarlo diariamente, ¿no? Y aparte, a veces la mamá nos dice, no le dé hormonas a mi hija, ¿no? Pero, y yo tenía la oportunidad de observarlo, dice, es que el parche pues sí es hormona, pero tiene menos hormona. Automáticamente ellos lo dicen y le ha ido muy bien a mi hija. Y evidentemente nosotros lo podemos usar 6 meses, 1 año y después observamos cómo se va a regularizar nuestra paciente. Entonces, todos estos son usos no anticonceptivos del parche que podríamos señalar. Hay otros, evidentemente, pero por obvio del tiempo, creo que estos son los principales, los que yo he tenido la oportunidad de emplear. Pero fíjate, hiciste un comentario muy importante. Llega la mamá con la hija y quiere saber. Entonces aquí tendríamos nosotros que actualizarnos y que estar viendo cuáles son los criterios de la elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el uso de un parche anticonceptivo. ¿Cuáles serían estos criterios? Sí, este documento que de hecho se actualiza en forma regular, desafortunadamente creo que la última actualización se hizo en el 2015, creo que se les acabó la lana. En el 2015 fueron la última actualización que se hizo de los métodos anticonceptivos. Es un documento muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, de un área que se llama, evidentemente, reproducción humana, especialistas en reproducción humana, de la OMS, y convoca a una serie de expertos a nivel mundial para hacer una revisión muy cuidadosa de la evidencia médica en relación a los diferentes métodos anticonceptivos. Y en consecuencia, los criterios médicos de elegibilidad nos hablan precisamente de a quién sí y a quién no. En términos generales, podemos utilizar cualesquiera de los métodos anticonceptivos, todos los que hay, tanto temporales como definitivos, ¿no? Y nos señala como un semáforo, ¿no? Nos da un verde y que
quiere decir un criterio de elegibilidad número uno, lo va numerando. Un criterio de elegibilidad uno se puede utilizar el método anticonceptivo sin ningún problema. Luego viene el 2, que puede ser un verde más tenue, que nos dice, se puede utilizar el método anticonceptivo, pero hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Luego viene el número 3, el numeral 3 de los criterios de elegibilidad, y este ya es como el semáforo amarillo. Cuidado, este método lo puede utilizar si no hay ninguna otra alternativa disponible en ese momento. Que esto, lógicamente, lo vemos en poblaciones aisladas, ¿no? Que no están cerca de los grandes centros poblacionales, que tienen pocos recursos. Y por último, el foco rojo, que es el criterio de elegibilidad número 4, que es este método no debe de emplearse porque está completamente contraindicado. De hecho, los centros del control de enfermedades en Estados Unidos de Norteamérica también elaboraron una tabla muy interesante. También existe una tabla de la OMS, pero curiosamente los CDCs, los centros de enfermedades, lo ponen en colores, así como te lo dije. Entonces, cuando tú revisas los criterios médicos de elegibilidad estrictamente para anticonceptivos hormonales combinados, incluyendo pastillas anticonceptivas, incluyendo parche anticonceptivo, incluyendo anillo vaginal, incluyendo inyectables mensuales que también contienen estrógeno, nos señalan que la principal contraindicación para el uso de estos anticonceptivos es precisamente su contenido estrogénico. De tal suerte que un criterio 4, es decir, quienes no deben de emplearlo, pues son todas aquellas pacientes que no pueden ser sometidas a un tratamiento estrogénico. Como ya hemos considerado, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, aquellas mujeres, por ejemplo, arriba de 35 años que fuman. El tabaquismo sabemos que aumenta el problema arteriosclerótico y en consecuencia este tipo de mujeres que fuman y tienen más de 35 años ya pueden tener placas ateromatosas duras y pueden conducir el uso de este tipo de métodos a enfermedad cardiovascular. Ya hablamos del tromboembolismo y yo creo que vale la pena señalar aquí una cosa muy importante. Este tipo de métodos combinados no los podemos emplear en el puerperio. ¿Por qué? Porque el puerperio, hay dos justificaciones, el puerperio inmediato o el puerperio en total que dura 40 días después de cualquier evento obstétrico, ya sea cesárea o parto, se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad. En consecuencia, este tipo de métodos estarían contraindicados, habida cuenta que aumentan riesgo tromboembólico. Y el otro racional es que la mujer obligadamente va a justificar la lactancia. Y en consecuencia, los métodos hormonales combinados pueden disminuir tanto la cantidad como la calidad de la leche, y en consecuencia, aquella mujer en este momento del puerperio no está indicado, y si va a lactar, probablemente tampoco sea el método más apropiado para su uso. ¿Qué sucede? La mujer ya pasó el puerperio y no da lactancia, tuvo su bebé, pero no tuvo leche, como a veces sucede. Puede utilizar el método, lo puede utilizar ya sin mayor problema, porque lógicamente aumenta o mejora ostensiblemente su perfil de seguridad. En consecuencia, esos probablemente serían las principales restricciones que tenemos de acuerdo a los criterios de elegibilidad para el uso de los métodos anticonceptivos hormonales combinados, incluyendo el parche anticonceptivo. Estamos hablando con el doctor Leopoldo Vázquez Estrada, te recuerdo, él es médico ginecobstetra con una subespecialidad en biología y reproducción, y estamos hablando sobre el parche transdérmico con el doctor Leopoldo Vázquez Estrada. Polo, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas del uso de un parche anticonceptivo? Sí, ya lo habíamos señalado. Creo que el concepto inicial por el cual se creó el parche anticonceptivo era precisamente optimizar la vía de administración. Es decir, no solamente tener una pastilla que habría que tomar diario, sino un sistema de liberación a largo plazo. Y en ese sentido se logró el parche. Existen otro tipo de sistemas,
Pero ¿cuál es la ventaja de la administración del parche? Pues que va a liberar hormonas a lo largo de prácticamente una semana y hay que hacer el recambio en forma semanal. Ya explicamos, reitero, es sumamente sencillo. De hecho, incluso hay aplicaciones, ahora que tan de moda está el uso de teléfonos inteligentes, fíjate que, qué paradójico, ya los inteligentes son los teléfonos y cada vez estoy más convencido de ello. Los teléfonos ya son más inteligentes que nosotros. Pero en fin, existen ya aplicaciones que le recuerdan a la usuaria cómo emplear no solamente el parche, sino todos los métodos anticonceptivos, pero en particular, en referencia al parche, existe una aplicación que le recuerda, hay que cambiarte el parche, qué tipo de problemas puede haber, por ejemplo, en el despegamiento del parche, ¿no? Si se despega el parche, sabemos que puede incidir en su eficacia, porque al estar comprometida la liberación hormonal, pues puede haber falla del método y en consecuencia hay que tener esto en consideración, sobre todo, y yo les explico cuidadosamente a mis pacientes, una aplicación adecuada del parche disminuye la posibilidad de que se despegue. ¿Cuál es la aplicación adecuada del parche? La piel limpia y seca, y hay 4 zonas de aplicación, que son la parte superior del brazo, el dorso, sobre todo a nivel de la escápula, aunque este es un poquito más complicado porque a veces no se alcanzan a ver la escápula, eh, el vientre, es decir, abajo del ombligo, en cualquiera de los dos fosas ilíacas, a ambos lados, y brazo, escápula El glúteo. y el glúteo, o sea, la parte superior del glúteo, efectivamente, ahí también se puede aplicar. Y no hay ninguna diferencia en cuanto a la eficacia. En estas 4 zonas no se va a ver comprometida la liberación hormonal y en consecuencia cualquiera de estas es adecuada. Y esta es otra cosa que hay que señalarles, no aplicar siempre el parche en el mismo sitio las 3 semanas consecutivas. Hay que irlo variando. ¿Para qué? Para que no haya posibilidad de irritación dérmica e incluso de sensibilización dérmica. Entonces, como tenemos esos 4 sitios de aplicación en forma bilateral, nosotros podemos disminuir considerablemente esta posibilidad. Ya dijimos, la ventaja es que es muy cómodo, ¿no? Posiblemente una de las desventajas es de que se ve, se siente, y aquí hay que tener dos situaciones. Una, desventaja que al mismo tiempo es ventaja, cuando la mujer no ve su anticonceptivo, como sucede, por ejemplo, con el dispositivo intrauterino, puede haber una connotación de preocupación, porque, y tú lo has visto con tus pacientes. Oiga, doctor, vengo a verlo porque creo que se me movió el dispositivo. Pues como no lo ve, Sí. ¿no? En cambio, si ve el parche, pues sabe que no está despegado y que está funcionando, entonces tiene una connotación también positiva en ese sentido, el que se pueda ver. Pero cuando hay que guardar discreción, ¿no? La chica vive en casa de sus papás y no quieren que sepa que se está cuidando. Yo estaría hasta feliz de que se esté cuidando, pero en fin, hay de familias a familias, pero la chica no quiere que sus papás noten que está usando un método anticonceptivo. Bueno, ahí podría ser un problema, sobre todo si lo pone en zonas expuestas de la piel, como son el brazo o la espalda. Si lo usa en el abdomen, pues no va a tener tanto problema, ¿no? Esa sería la desventaja. La otra desventaja es la posibilidad de despegamiento. El parche durante su desarrollo se investigó en condiciones extremas de temperatura y de humedad y se puede observar que sigue funcionando adecuadamente y que la posibilidad de despegamiento es muy baja. Ya dije, para asegurar una disminución de la posibilidad de que se despegue el parche hay que aplicarlo adecuadamente y no aplicarlo en tatuajes. Algo tan común que actualmente estamos observando, pues es que las chicas, ya mi hija se tatuó. Casi su mamá puso el grito en el cielo, yo no tuve ningún problema, pues esa es la moda de los chavos. Pero hay que tener cuidado. Si la mujer está completamente tatuada, es probable que el parche anticonceptivo no sea una muy buena elección, porque sí se ha visto que el tatuaje puede interferir con la absorción de las hormonas. Entonces, no hay que aplicarlo en zonas tatuadas, ni con mucho vello, porque si son bellas, velludas, velluditas, como dice la canción, va a propiciar un despegamiento más frecuente que cuando el vello es muy escaso, por ejemplo, ¿no? Fíjate, Entonces, eso que mencionabas tú, es bien importante verlo porque como tenemos historia de los parches desde muchos años atrás, cada vez ha ido evolucionando más la forma de fabricar estos parches y actualmente el parche anticonceptivo tiene una, un material para pegarse muy, muy de acuerdo con la piel
y irrita mucho menos como al principio que se tenía. Entonces, esto es una ventaja que debe de conocer la gente, que ya la parte irritante por el pegamento, pues ha sido disminuido completamente y ha tenido mucho beneficio más para la absorción del medicamento. Es correcto, y como tú lo señalabas, de hecho, el parche anticonceptivo actual es un parche de matriz que le llamamos. Los primeros parches eran parches de reservorio, es decir, se ponía la sustancia en una bolsita, ¿no? Y esto hacía que fuese más grueso el parche, menos flexible, menos, se dificultaba, los movimientos lo despegaban, pues. Y en consecuencia, lo que tú mencionas en cuanto al avance tecnológico en la fabricación del parche, además de este adhesivo que es menos irritante, es un parche de matriz, es decir, solamente es una capa externa color Barbie, la muñeca Barbie, y la parte interna que lleva el adhesivo, y ahí están las hormonas. En consecuencia, es un parche sumamente delgado, sumamente cómodo, que es la ventaja que tenemos para el uso, reitero, de mujeres en cualquier edad reproductiva, siempre y cuando no haya contraindicación, pero particularmente la mujer de hoy, la mujer activa, la mujer joven, que reitero es el grueso de la población mexicana en este momento. Fíjate, y una desventaja no anticonceptiva es el poder cumplir tus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Es O sea, correcto. esto te va a ayudar a que tu persona pueda desarrollarse, pueda llegar a cumplir todos los proyectos que tú tengas y ser una mujer que tenga salud, que tenga confianza en sí misma y que tenga una seguridad anticonceptiva. Ese sería otro de los favores no anticonceptivos del parche, ¿no? ¿No crees tú? Efectivamente, te doy toda la razón. De hecho, tuve la oportunidad de revisar recientemente algunos datos de INEGI que señalan, ¿no? Anteriormente, el nivel educativo de la mujer en relación al uso de métodos anticonceptivos. Y curiosamente, las que más utilizan métodos anticonceptivos son las mujeres que tienen mayor grado de educación. Estoy hablando estrictamente de la escuela, de grado escolar, ¿no? Tan es así que prácticamente, como lo señalaba, en los datos de INEGI, más del 90% de las mujeres en edad reproductiva que están haciendo un doctorado están usando un método anticonceptivo, de los modernos, ¿no? De anticoncepción hormonal. Y esto con base a lo que tú señalabas, ¿no? Creo que la anticoncepción en general y el parche en particular, pues ha permitido empoderarse a la mujer de tal suerte que incluso podemos hablar de que en este momento más del 50% de la población económicamente activa son mujeres, ¿no? Entonces, bienvenidas por un mundo mejor. Ojalá que este mundo lo gobernaran las mujeres porque sería otra cosa. Pues sí. No estoy hablando de la candidata, ¿eh? No, por Este, favor, no, no. y ya para terminar, un último consejo que le des a toda la gente que nos escucha. Eh, Recordemos que estamos con el doctor Leopoldo Vázquez, es ginecobstetra y tiene una especialidad en medicina de reproducción, y un mensaje para todo el personal médico y especialmente para el público en general. Sí, muchas gracias, Roberto. Pues aprovecho la oportunidad, en primer lugar, para desearte a ti, a tu familia y a todo nuestro público felices fiestas, que cierre bien el año y que el año que entra no sea tan feo como este. Esperemos que haya esperanza para todos nosotros y que nos vaya muy bien el próximo año, que nos vaya mejor si es que este año nos fue mal. Esto, sí, en términos generales, la anticoncepción sigue siendo un proyecto que nos va a ayudar a todos nosotros como nación, porque tú lo señalabas. El control de la natalidad, el evitar embarazos no deseados, el disminuir la tasa de abortos provocados, por ejemplo, pues tiene que ver con todo esto, al disminuir la mortalidad materna. Los anticonceptivos rara vez ocasionan algún tipo de problema grave o letal. En cambio, y yo le decía a mis pacientes, el embarazo puede matar a la mujer, sobre todo cuando no está preparada en condiciones adecuadas, cuando son embarazos no adecuadamente planeados. La, ta- la- los índices de mortalidad materna en nuestro país
prácticamente creo que actualmente 900 mujeres se mueren anualmente solamente por haberse embarazado. Entonces, el hecho de utilizar este tipo de métodos previene mortalidad materna. Hasta ese punto es otra de las ventajas que tiene la anticoncepción en general, ¿no? Y en consecuencia el parche anticonceptivo viene siendo una muy buena alternativa. De hecho, México, fíjate, curiosamente revisando los datos, en México es el país donde se usa más el parche anticonceptivo comparado con otros países. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar ambos en el último Congreso de Ginecología Mundial y les llamaba la atención que México, siendo un país tropical, porque yo creo que la referencia de ellos es Cancún, ¿no? Dice, oye, pero es que en México hace calor, está muy rico allá, no se les despega el parche, ¿cómo es posible que usen tanto el parche, no? Entonces, sí, curiosamente en México es donde más hay por lo menos más se vende el parche comparado con otros países. Y la última revisión que hice, solamente el 0.8% de las mujeres utilizan parche en nuestro país, paradójicamente. Yo creo que nuestra labor como médicos no solamente es propiciar el uso de un solo anticonceptivo, sino de hablarles de toda la gama de métodos anticonceptivos. ¿Qué es lo que yo he visto en la consejería? Es un término que se emplea desde hace mucho, que es precisamente favorecer o dejar una decisión consensuada con nuestros pacientes para la elección del mejor método anticonceptivo en particular. Entonces le pones todos los métodos anticonceptivos sobre la mesa y ella tiene la capacidad de elegir el que sea más adecuado, como tú lo señalas, para su proyecto de vida, para su estilo de vida también. Entonces considero que el parche anticonceptivo para el estilo de vida de la mujer moderna es muy, muy adecuado. ¿Cuál es mi experiencia personal? Yo habitualmente, fíjate, que aconsejo iniciar el anticonceptivo con orales. ¿Por qué? Porque es más fácil suspenderlos, por ejemplo. Y ellas mismas me dicen, no me des pastillas porque se me olvidan. Porque soy una mujer muy ocupada, porque soy una ejecutiva que tengo que estar viendo otras cosas y no me voy a acordar de tomarme la pastilla, ¿no? Entonces, te pongo un dispositivo. No quiero dispositivo porque duele mucho. Entonces le das todas las opciones y ellas mismas a veces dicen, oye, ¿y el parche? Oye, está padre este. No me des métodos cotidianos, dame un parche y les va muy bien. Entonces, yo creo que uno de los mensajes es ese. Nosotros estamos obligados como médicos a hacerle llegar toda la información a nuestros pacientes para que ellas, junto con nosotros, tomemos las decisiones más adecuadas y oportunas tanto para su estilo de vida como para su perspectiva a futuro. Perfecto. Leopoldo, pues muchísimas gracias. Gracias por haberte comunicado, por dar esta información tan valiosa sobre un método de planificación que ha estado mucho tiempo y que tenemos que estarlo mencionando a nuestros pacientes para que tengan una opción más de uso. También Claro. te deseo a ti y a tu familia unas felices fiestas, una feliz Navidad, un excelente próximo año 24 y que todo se cumpla, que sea favorable. ¿De Ojalá acuerdo? que así sea, mi querido amigo. Un abrazo. Y a todos ustedes que nos han estado escuchando, les deseamos una Navidad fabulosa, que tengan paz, alegría y salud en sus casas. Les recuerdo, este es Doctor Córdoba Entre Amigos. Venos por YouTube. Si te gustó el programa, dale un like, suscríbete y pues puedes escucharnos en Spotify, que ya estamos en 12 países, nos han estado tomando en cuenta para estos temas. Yo les agradezco la dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el control del audio y del Zoom, Alex Rivera. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Polo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.